fue en la ranchería Las Flores, tercera sección, donde se celebró la entrega de alevines de mojarra tilapia a unidades piscícolas familiares en diversas comunidades del municipio. Este acto se llevó a cabo en el estanque de Don Lázaro Bailón Carrillo, con la presencia del presidente municipal de Paraíso, el doctor Bernardo Barrada Ruiz. Los vecinos de la ranchería Las Flores, tercera sección, reconocieron el trabajo que se ha venido realizando en esta administración, y este evento es una prueba de ello. El alcalde de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz, le dijo a los habitantes que seguirán bajando los apoyos para que el municipio salga adelante con su gente. Es un honor y a la vez en la demostración de una persona que tiene carácter para gobernar como ustedes, señor presidente. Lo hace de frente y a la gente y cumpliendo cabalmente. Es un gusto tenerlo aquí en Las Flores, tercera sección, su casa. Bienvenido, doctor Barrada, y sus funcionarios que los acompañan. Hoy vemos cumplido un compromiso, una palabra empeñada, está siendo rescatada, así como nosotros rescataremos nuestro sector pesquero, que hace mucho, pero muchos años, fue el gran potencial económico de las familias de estas localidades. Esto es gracias al gran apoyo que nos está brindando nuestro presidente y amigo, doctor Bernardo Barrada Ruiz. Hoy hacemos entrega de alevines a las familias que se dedican a la acuacultura. Alevines que hoy de manera muy insignificante se ven aquí frente a ustedes y que muy pronto, en 6 meses, serán toneladas de mojarra que van a servir para el sustento de las familias beneficiadas. Creo que en este gobierno que encabezo hemos tenido la certeza de poder iniciar la ayuda a los acuicultores, a lo que es el campo, para que sea sustentable, ya que hoy Paraíso, que se consideraba un municipio 100% petrolero, ha dejado de serlo. Hoy pues la gente tendrá que regresar al campo, tendrá que regresar a sus orígenes, y creo que los gobiernos en los 3 niveles, tanto el federal, el estatal y el municipal, estamos obligados a fortalecer prácticamente lo que es el campo tabasqueño, ¿sí? Y es importante decirles que tenemos compromisos que vamos a cumplir. Ya ando promoviendo cuál es el proyecto que más le queda a Las Flores tercera y es la prioridad, y sobre de eso vamos a trabajar, así como también un compromiso que traemos de grabado de caminos, que a lo mejor lo transformo y no es grabado sino es asfalto. En eso ando luchando por conseguir el asfalto para traerlo a Las Flores tercera. Creo que en este gobierno van a recibir